Acá iban a dar la charla y la van a dar el amigo Álvaro González y el consejero doctor Juan Gavito Sóboli del CODICEN. Gavito hoy a las 5 de la tarde me mandó un audio que lo tengo, que lo citaron en una reunión por el tema de la ocupación del IVA, una reunión urgente del IABA, una reunión urgente y bueno, me dijo que iba a llegar pero más tarde, o que va a tratar de llegar, porque sabemos que esas reuniones pueden llevar su tiempo, así que desde ya que lo estamos disculpando. Agradecerle a todos por venir. Es un tema importante para la sociedad, es un tema importante para el Uruguay y que todos tenemos que empezar a conocerlo, para analizarlo, para saber lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que defender, y en definitiva es un tema que nos debe preocupar a todos. Preocupar y ocupar como lo estamos haciendo acá. Agradecemos al intérprete de señas también, que el lenguaje permite que la comunicación nos llegue a todos. Así que Álvaro, te damos la bienvenida, le agradecemos la presencia del escritor Ruperto Long, que bueno, está en su ambiente. Está en su ambiente. Estoy como en el rancho propio acá. Bueno, ¿no le molesta esto? No, ¿Le tapa ahí, no. ¿No le tapa, no? Usted, a mí no me molesta. Bueno, buenas noches. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al grupo por la confianza de poder aportar más o menos de mi área, del área educativa. Entonces voy a compartir un poquito unas reflexiones. Primero que nada, algo del enfoque de la charla. Estuve pensando más o menos, bueno, qué podía yo compartir con ustedes de un tema, bueno, tan complejo y tan importante como ya sabemos que es la educación, y especialmente la llamada, bueno, reforma educativa o transformación educativa. Entonces iba a hablar un poquito de eso. Luego, a partir de hay varios, ustedes sabrán, en la transformación educativa se generaron varios documentos que están todos ahí en la página de ANEP. Es decir, uno dice, están disponibles para leer, pero en realidad son documentos de no fácil lectura, digamos, para quien de repente no está, documentos bastante largos además, para quien no está de repente en el tema, pero al menos el documento madre, se puede decir, porque del cual derivaron otros autores, el llamado Marco Curricular Nacional. Y me quería centrar, eso también lo estuve pensando, porque de repente hablar de muchas cosas se genera una confusión, al final uno no está transmitiendo nada, en lo que se ha llamado, ustedes habrán escuchado, el enfoque por competencias, que es, digamos, como el cerno, digamos, la idea, podemos decir, a partir de la cual se ha generado todo lo de la reforma, ¿tá? Entonces, hablando de eso, hablar un poquito de, bueno, qué se entiende por competencia y por competencia en educación, y luego, al final, una cuestión un poco más práctica, si quieren, más partidaria, yo le puse acá respuesta a las críticas, en el sentido de decir, bueno, porque uno ha escuchado, ¿no? Crítica más, yo la verdad que las críticas he escuchado, incluso de mucha gente que ni se ha tomado el trabajo en leer nada, incluso me ha llamado la atención, yo participo mucho en las redes, incluso críticas de gente que está en la educación, ¿no? Diciendo, el otro día escuché algo que dijo Celsa Puente, por ejemplo, exdirectora de secundaria, era totalmente disparatado, era de barricada todo lo que dijo. Entonces, bueno, frente a esos mensajes, está bueno, me parece uno, que es un simple ciudadano, como todos nosotros, ¿no? Tener alguna idea para poder contrarrestar algunos argumentos. Y bueno, esto no es tan así, o esto directamente no es así, ¿tá? Entonces, un poquito eran las 4 cosas que yo quería hablar. En cuanto a la primera, bueno, el enfoque, yo acá le puse partidario y de ciudadanía. Obviamente que nos convoca pertenecer al mismo grupo que está dentro de un partido, y está bueno de que yo creo que los partidos, entre otras cosas, y las agrupaciones tienen que ser también espacios como de formación y enriquecimiento, de conversar, para ser mejores ciudadanos, en definitiva, no estar informados sobre un tema que todo el mundo, obviamente, es obvio, coincide que es muy importante,
pero que es un tema, bueno, complejo, bueno, como son en realidad todos los temas, pues si nos pusiéramos a hablar de seguridad o de salud, obviamente también, ¿no? Pero al menos tener alguna información y de repente poder incitar a alguien, de repente acá de los compañeros hay alguno que también ya está en la educación, en la docencia, o no, porque es un tema que no es solo de interés para los docentes, obviamente, ¿no? Digamos, por el lado de como de construcción de ciudadanía, podemos decir, ¿no? Bueno, entonces, no sé si han oído hablar esto del enfoque por competencias, o por lo menos la palabra competencias en el ámbito educativo. Es una palabra que obviamente, es decir, eso yo quiero decir también, la reforma recoge y pone en papel, en los documentos y también ahora en la práctica, algo que viene ya de que tiene muchos años, tiene décadas, ¿no? Algunos dicen, bueno, en realidad el enfoque por competencias arrancó en la década del 70, otros dicen en el 80, en los 90, no importa. Pero bueno, estamos hablando de que no es para nada una cosa improvisada, ni que tampoco se le ocurrió a Robert Silva así de repente. Es algo que se viene hablando muchísimo en el mundo a altísimo nivel, a nivel del Ministerio de Educación de los países, a nivel de la UNESCO, a nivel de la OIT, digamos, es algo que tiene como mucho bagaje, incluso de investigación y de práctica atrás, esto del enfoque por competencia. Ahora, en el marco curricular nacional, bueno, que sea que se anima, es un documento de 40 páginas, bastante legible, diría yo, en el sentido de que, bueno, va transcurriendo, está bastante dentro de creo que han podido resumir bastante bien lo del enfoque por competencia y además, bueno, la proposición, porque el marco curricular nacional sería, después de, bueno, obviamente, primero que nada, la Ley General de Educación, pero después el marco curricular nacional sería como la gran guía, el gran como faro de las políticas educativas, luego de los planes, los programas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí enfatiza mucho y claramente dice, bueno, el enfoque que nosotros vamos a tomar es el enfoque por competencia. Y ahí me parece que, entre otras cosas, para personalizar, se ve la impronta de Aristimuño, que es una investigadora de la Universidad Católica, que hace añares. Yo a Aristimuño hace muchos años que la vengo escuchando hablar de la cuestión del enfoque por competencia, ¿no? Años, yo creo que por lo menos que yo la he escuchado como 15 años, ¿no? Quiere decir, a eso voy, reitero, no es una cosa, no es una improvisación, no es una idea loca, es algo que tiene sus antecedentes. Bueno, entonces, en definitiva decir, bueno, ¿por qué el aprendizaje por competencias y qué viene a sustituir? Bueno, viene a sustituir lo que se llamaba el aprendizaje por objetivos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia más importante? Bueno, el enfoque por competencias trata de vincular el aprendizaje, los aprendizajes, con la vida real, digamos, hacer un aprendizaje más práctico, no sé si la palabra es totalmente adecuada, pero digamos, más relacionado con la realidad, ¿no? Salir un poco de la cuestión tan academicista, bueno, de las materias y qué sé yo, y que muchas veces hasta los propios chiquilines dicen, bueno, ¿y esto de qué me sirve? ¿De qué me va a servir? ¿No? Una cosa que sea más práctica, más pragmática, ¿no? Eso es uno de los aspectos. Y después, las competencias, bueno, acá por ejemplo el documento dice, entre otras cosas, que habla del saber. Eso es muy importante porque hay contenidos. Ahora vamos a retomar este tema al final cuando hablemos de las críticas, que se ha dicho, bueno, se sustituyen los contenidos por las competencias. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Los contenidos están en las competencias porque hay algo que se enseña. No se enseña a la nada, se enseña un contenido, ¿no? Bueno, el saber hacer y hacerlo, hay un componente en las competencias muy actitudinal. Es decir, no solo saber, sino también saber actuar en situación, se dice, en el momento que sea necesario, ¿tá? Acá podemos estar hablando, para empezar de atrás para adelante, desde competencias a nivel universitario, que, dicho sea de paso, la transformación educativa no toca, porque la transformación educativa abarca primaria, educación técnica y secundaria, o sea, vamos a decir hasta sexto de bachillerato, bueno, o no sé, pero digamos sexto de bachillerato, pero digo, para señalar nota al pie, que también es un enfoque que se ha aplicado en la educación universitaria, o sea, va desde la educación de primera infancia hasta la educación universitaria, atraviesa toda la vida del individuo,
pues se considera que el individuo en las distintas etapas de la vida, bueno, digamos, vamos a hacerlo así como si fuera es un progreso de hecho, va desarrollando competencias en cada momento de la vida, en cada momento, seguro, adecuadas a su edad, ¿cierto? Bien. Entonces, bueno, habla en general hace una apología, digamos, para mí bien fundada, del enfoque por competencia, que es más positivo para el individuo, que también aporta más a la sociedad, más o menos por ese lado, y menciona, bueno, yo creo que aquí hay tres cuestiones importantes. ¿Qué implican las competencias? Bueno, por un lado los contenidos. Eso enfatizo, porque una de las críticas que se hace, como yo decía recién, es decir, bueno, prácticamente se va a enseñar menos o baja la calidad, de ninguna manera, no es así. Los contenidos están, ¿tá? Después, hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, las habilidades o destrezas, que es el saber hacer, ¿tá? Y una cuestión bien importante, que se ha criticado a veces de nuestra educación media, la cuestión emocional y actitudinal, ¿no? Especialmente, en la educación media, que es, por lo menos en lo que antes se llamaba el ciclo básico, bueno, que era séptimo, octavo y noveno, que se está transitando por la adolescencia, donde se decía, bueno, el liceo o la educación no aporta, no acompaña como debería, o no acompaña lo necesario, la parte emocional, que dicho sea de paso además es súper importante para el aprendizaje, ¿no? Entonces, el marco curricular nacional, digo, un poquito, ¿cuál es el ideal de estudiante? O decir, bueno, ¿cuál sería la meta a llegar? Habla de un estudiante, dice, que pone a prueba sus conocimientos en una situación, siempre se habla de en situación, o sea, que sea algo real, algo práctico. Llega un momento, bueno, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Que busca, que es capaz de buscar conocimientos, reflexionar, evaluar lo que sabe y también lo que todavía no sabe y necesita saber. Y bueno, y habla, esto me parece bien importante, el marco curricular nacional, de 10 competencias. 10 competencias que están divididas en 2 dominios, le llama. Y acá me parece que hay una novedad interesante. El primero, que es como sería más tradicional, le llama el dominio del pensamiento y la comunicación, ¿tá? Que bueno, obviamente tratándose de educación, es obvio que aparece algo de esto. Entonces habla dentro de esas competencias, la competencia en comunicación, no quiero entrar en tanto detalle, pero bueno, comunicación que es más allá, no es solo el lenguaje, ¿no? Pero entre otras cosas sí es el lenguaje, poder expresarse con claridad, el propio pensamiento, poder comprender un mensaje, etcétera, etcétera. Y luego habla de la competencia en pensamiento creativo, crítico, científico y computacional. 4 dimensiones del pensamiento. Y la competencia también a nivel metacognitivo. Lo metacognitivo se refiere a la reflexión sobre el propio pensamiento. Es decir, que el estudiante también reflexione sobre su proceso. Es decir, qué es lo que yo sé, qué es lo que no sé, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, en qué soy fuerte, cómo puedo mejorar. Que también digo, eso es algo que se viene trabajando desde hace mucho en la educación. Y luego habla de otro grupo de competencias que le llama en el dominio del relacionamiento y la acción. Y acá yo creo que hay una novedad bien importante, porque, como ven ustedes, no es solo la parte del conocimiento, es decir, cuánto sabe de historia o de geografía o de física o de la disciplina que sea, sino también va más hacia la persona, la parte psicológica, la parte del individuo y su relacionamiento con el medio, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, del conocimiento, esta palabra yo nunca la había visto, intrapersonal, que sería el conocimiento de sí mismo, ¿no? El conocimiento en cuanto a su capacidad de iniciativa y orientación a la acción, el conocimiento en su relación con las demás personas y en ciudadanía local, global y digital. Quiere decir que en realidad yo creo que la imagen que hay del estudiante, del joven estudiante, digamos, es mucho más allá que el que está sentado ahí en un aula o el que está sentado, no sé, frente a una computadora, ¿no? Lo está viendo en muchas dimensiones.
¿no? La parte del conocimiento, la parte de su persona desde el punto de vista psicológico, la parte del relacionamiento con los demás, incluso la parte del ciudadano, bueno, que todavía no es un ciudadano a esa edad, pero que va camino a ser un ciudadano cuando le corresponda la edad legal, ¿no? Eso me parece que es una visión bien integrada del sujeto y de cómo la educación puede incidir positivamente en él, ¿no? Es un poquito algunas cositas que le quería acercar sobre lo que dice el marco curricular nacional. Después hay otros documentos, pero ya son, me parece, más como dirigido a los docentes, por ejemplo, lo que se refiere a las fases del aprendizaje, cómo se evalúa, digo, se nota realmente, yo digo, obviamente que se puede discrepar, además la educación es un campo siempre de gran polémica, nunca en ningún momento de la historia estaban todos de acuerdo sobre lo que había que hacer, y nunca lo van a estar, por suerte. Pero digo, está bueno apreciar lo denso que son estos documentos. Se nota que hay estudio atrás, que hubo cabezas pensando. Estos son documentos muy serios, ¿no? Que eso también es importante. Porque al principio, creo que por un documento que se filtró, que le faltaba la cita, no sé qué, bueno, también armaron un escándalo de que poco menos estaban haciendo un recorte y pegue, que cosas que sacaban de acá y de allá y que no se sabía bien lo que era. Bien, eso sería el segundo punto. El tercer punto, que es un poquito hablar de competencia, porque hemos hablado de competencia, bueno, pero ¿qué es esta famosa competencia, no? Bueno, es algo nuevo y es algo viejo, si se quiere, de alguna manera, ¿no? A mí me gusta mucho la etimología, y competencia viene de competens, de latín, que significa saber hacer. Y más o menos todo el mundo dice ser competente en algo, todo el mundo entiende qué quiere decir ser competente. Lo que pasa es que capaz que es algo que está más relacionado con el ámbito profesional, ¿no? Entonces, uno capaz que rechina un poco y dice, bueno, ¿se puede hablar de competencias a nivel de la educación de primera infancia o a nivel de la educación primaria? Sí, se puede hablar, de acuerdo a, obviamente, el estado de la edad que tiene ese niño, ese escolar, digamos, o niño de educación inicial, ¿no? Bueno, ¿cuándo surge esta cuestión del enfoque por competencia? Bueno, todas las ideas en todos los ámbitos, yo creo. Pero en educación siempre surge cuando se está frente a una crisis, ¿no? Porque si lo que estaba funcionando, está todo bien. Pero la educación, que yo siempre digo, tiene como siempre un doble desafío digamos, o triple capaz. Tener en cuenta lo que pasó, tratar de actuar en la realidad y también de alguna manera poder incidir o pensar en un futuro, ¿no? Para poder también incidir. Digo, me estoy viendo la escuela como, no la escuela primaria, la escuela como institución, como educación institucionalizada. Que eso es una diferencia bien importante, porque educación existió siempre, ¿no? Existió desde siempre la educación en el ámbito familiar, desde que el origen de la humanidad. Ahora, la escuela como tal es una creación social muy reciente, es de la modernidad la escuela. Antes se educaban, bueno, los gremios en la Edad Media educaban, a los reyes los educaban, yo qué sé, institutrices, no sé, cuestión por el estilo. Pero lo que es la escuela, como nosotros decimos la escuela, a la que van todos, que es un derecho, que es un deber, eso nace con la modernidad, la escuela como institución, ¿verdad? Y bueno, entonces la escuela siempre estuvo vinculada al trabajo. Eso es otra cuestión que también, paradójicamente, algunos lo ven como si fuera un defecto, ¿no? Eso después lo vamos a ver y dice, porque es una palabra que usan mucho los que critican esto, que dicen la mercantilización de la educación. ¿Qué quiere decir la mercantilización de la educación? Sería la crítica a que se vincula la escuela con el mundo del trabajo. Y la escuela siempre estuvo vinculada al mundo del trabajo, ¿no? Basta pensar en lo que fue la reforma de José Pedro Varela. ¿Qué decía José Pedro Varela? Eso, ¿no? Un poquito lo que criticaba uno en el Uruguay, ese pastoril, los gauchos que no trabajaban, toda esa cuestión. Bueno, había que hacer una cosa diferente. Fue un gran soplo de modernidad en su contexto. Y muchas veces, digo, siempre nos encontramos frente a esos desafíos. Obviamente que el momento actual no es el momento de José Pedro Varela. Pero digo, también los desafíos que plantea el mundo del trabajo, entre otras cosas, el nuevo mundo que tan lleno de incertidumbre, como se dice que estamos viviendo. Y esto
todas estas cuestiones de la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, la cuestión de la integración social, que parecía que era algo logrado, y sin embargo vemos todas las grandes resquebrajaduras que hay en torno a la integración social, y qué rol puede jugar la escuela como educación formal en todo esto. Y de esto, en el año, acá tengo una cita del año 73, o sea que miren cuánto es lo que yo decía, estamos hablando de hace 50 años prácticamente. En Estados Unidos, el tema surgió, y acá yo pongo la pregunta, ¿es un pecado original de las competencias? La cuestión de las competencias surgió realmente en el mundo laboral, ¿no? Es decir, se empezó a ver a partir de la famosa crisis del petróleo del 73 y la necesidad de readecuación de la industria, especialmente en los países desarrollados, que la educación estaba fallando en ese sentido, que hacía falta otro enfoque educativo para preparar gente adecuada a los desafíos que se estaban dando en el momento. Entonces hay varias iniciativas que se van adelante en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Francia, más que nada en el mundo desarrollado, era un objetivo, era un concepto de competencia más restringido. Lo que buscaba era realmente formar trabajadores competentes para las nuevas industrias, los nuevos desafíos de la industria. Ese fue de donde viene la palabra, de donde viene la idea, ¿no? Ahora, esto también puede ser un arma de doble filo en el sentido que el enfoque por competencias no nació en el campo de la educación, es verdad. Pero hubo muchísimas cuestiones que tomó la educación que nacieron en otro ámbito, ¿no? Que después llegaron al ámbito educativo, el ámbito educativo las adaptó, las enriqueció, ¿no? Está mirando para el lado de Pedro, porque muchos conceptos de educación vienen del campo de la medicina. O sea, no me parece que eso sea algo como criticable. Bueno, no, al contrario, llegan conceptos, es algo permeable, el campo de la educación llega, se acomodan, digamos, se adaptan, y bueno, y cuando llegó al campo de la educación se enriqueció muchísimo el concepto de competencias que había nacido en el ámbito laboral. Definición de competencias van a encontrar montón, yo no los voy a aburrir leyendo definiciones, sino que más bien si uno podría, yo no leí todas las definiciones que hay, pero unas cuantas, digamos, lo importante es, me parece, qué elementos comunes hay. Bueno, qué se encuentra en lo que dicen autores, porque los autores dependen mucho si son de dónde vienen, si son del ámbito anglosajón, si son del ámbito francés, si son etcétera, etcétera, o autores latinoamericanos, pero elementos comunes que hay, yo diría que podían, seguramente me queda rengo esto, pero hay algunas cuestiones que son fundamentales. Una, que ya había aludido, la combinación de tres cuestiones que son los conocimientos, el contenido, saber de historia, saber de geografía, saber de química, saber de derecho, lo que fuera, lo que se llama las habilidades, que es la capacidad de poner en acción, habilidades o destrezas, se le dice, y después las conductas, que ahí ya está más la parte, tanto la parte psicológica como también las conductas desde el punto de vista ético, ¿no? El ser en sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego el enfoque pragmático. Siempre todos hablan del desempeño, del saber hacer, del hacer, ¿no? Parece siempre, continuamente, que no sea una cosa, podemos decir, teórica, pero teórico en el peor sentido de la palabra, ¿no? Algo que se queda ahí y que después, ¿y esto en qué lo uso? ¿En qué es útil para mí y para la sociedad, ¿no? Y actuar en la situación. Y ahí hay una cuestión muy de lo motivacional. O sea, que el sujeto sea capaz, vamos a decir de alguna manera, de resolver problemas. Porque también no es exactamente el enfoque por competencia, pero por ejemplo el enfoque basado en resolución de problemas también tiene en común esto. Algo práctico. Me encuentro con una situación. Bueno, con lo que yo sé, con lo que estoy motivado en ese momento, con las señales que recibo del entorno, etc. ¿Qué hago? ¿Cómo pongo en práctica ese saber? ¿No? Que hay características, obviamente, que son propias del sujeto, ¿no? Y luego, lo de la acción ya lo mencioné, y que las competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida, ¿no? Esto se relaciona, a mí me parece, con el concepto que hay, que eso es algo bastante nuevo, de lo que se llama la educación a lo largo de toda la vida, ¿no? Incluso educación también
para las personas que están jubiladas. Es decir, se aprende hasta el último día de la vida. Eso es algo que incluso los avances de la neurociencia y todo han comprobado. Es así, no es la idea de que se cierra ahí cuando uno termina, cuando como se recibe, pues ya se acabó, ahí quedó. No, hay un tramo mucho más largo, ¿no? Y que las competencias, por lo tanto, y acá se ata un poquito con lo de la evaluación, se pueden evaluar en cada escalón. Entonces, como dice los documentos de la transformación educativa, se pueden evaluar competencias desde el nivel inicial hasta el último año de bachillerato, que es hasta donde llega la transformación educativa, ¿no? O sea que eso sería, repaso un poquito, la cuestión de los contenidos, habilidades y conductas, todo en el mismo nivel de importancia, además porque todo interactúa. La cuestión del desempeño y el hacer, o sea, está orientado a la acción en determinadas situaciones, que es propio de las características del individuo y que las competencias además son dinámicas, uno las va adquiriendo y modificando a lo largo de toda la existencia, ¿no? Bueno, luego siempre viene la cuestión aparte de la etimología que yo aludí, también hay un tema hasta con la traducción, ¿no? Porque en realidad, como dijimos, esta cuestión del enfoque por competencias surge en el mundo anglosajón, ¿no? Entonces después vienen los líos cuando se traduce al español, las palabras no tienen exactamente el mismo sentido. Entonces, podríamos decir que hay dos como grandes enfoques en relación a la competencia. El que nos interesa a nosotros, porque estamos en el ámbito de la educación, es lo que llamamos el enfoque justamente académico. Académico parece que suena más como en la universidad, digamos educativo, que habla de que estas competencias que se adquieren toda la vida, que se adquieren en el largo plazo, que se utilizan para resolver problemas complejos, y otro que fue el original, que digo, está en boga y de ninguna manera es de inferior categoría a este que estoy diciendo. Como puedo decir, no sé, por decir algo práctico acá en Uruguay, los cursos que hace INEFOP. Los cursos que hace INEFOP están relacionados con el concepto de competencia laboral. Son cursos cortos, específicos para... De rápida inserción. Exactamente, o para reciclaje, o para cursos para esto, para aquello. Genial. Digo, no es que unos sean de alta categoría y los otros son de segunda. No, pero son diferentes. Y específicos, ¿no? Realmente son formaciones más breves y específicos para cierto público, vamos a decir, ¿no? Luego, un poquito, entonces el enfoque por competencia. Vamos a dejarlo descansar un poquito, Álvaro, que tome agua. Y que respire. Sin duda que se ha estado preparando para esto. Él trabaja en la educación y la verdad que hay que felicitarlo porque se preparó y se metió en un tema de una densidad importante y que requiere es un tema muy, muy interesante, ¿no? Un estudio. Si alguno quiere hacer alguna pregunta... Entonces, capaz que al final... ¿te parece? Así no, bueno, como tú dispongas. No, entonces, el enfoque por competencia es como tal, es un enfoque. Un enfoque es una visión, ¿no? No es una teoría, no es un método, no es un modelo pedagógico, que los hay también en educación, por supuesto, no es un método, no dice hay que hacer esto paso a paso, paso uno hay que hacer esto, paso... Es una manera de ver, ¿no? Por lo tanto, es general y bastante compleja, ¿no? A partir de la cual después se infieren otras cosas. Por ejemplo, en los documentos de la reforma está muy claro. Está el marco curricular nacional y después vienen otros documentos que son más operativos hasta llegar al reglamento de evaluación. Pero eso es una cosa hiper detallada, ¿no? Ha recibido influencias de muy distintas corrientes de la educación, ¿no? Dentro de todas las corrientes pedagógicas que ha habido a lo largo de distintos momentos de la historia de la educación. Es decir, y es un enfoque que tanto a nivel teórico como práctico, porque este tipo de reformas no se están aplicando solo en Uruguay, es bastante generalizado el enfoque, y las críticas que reciben del otro lado también son las mismas. Digamos, estamos hablando de una cuestión de larga data, ¿no? Y que tiene mucho fundamento. Ahora, como yo decía antes, como todas las cosas es criticable y se puede estar de acuerdo. Yo a veces el otro le decía a uno, pero lee los documentos, y después si no está de acuerdo, decís por fundamentar, pero no, y acá voy al cuarto punto, la cuestión de la crítica por la crítica.
¿no? Entonces, 4 puntos que a mí me parece que está bueno tener ahí en la mochila por cuando critican esto, ¿no? Uno es eso que dicen, se vacía de contenido y de conocimiento en favor de las competencias. No es así, porque ya dijimos, las competencias incluyen los conocimientos. Sería absurdo, pues si no, uno que va a ser incompetente en qué. Para ser competente en algo tiene que saber de ese algo, ¿no? Luego el tema de la famosa mercantilización, que es una palabra que a la izquierda le encanta, eso de la mercantilización. En realidad lo que se hace es establece un vínculo bien claro entre, y que viene un poco del origen, vamos a decir, el conocimiento que se obtiene en la escuela, la formación, vamos a decir algo más amplio, y la vida real. Entre ellos, bueno, una parte muy importante de la vida real es el campo laboral. No es toda la vida, pero es muy importante parte de la vida. No me parece que aplique esto de mercantilización. Esto que sería una cosa ya un poquito más de entrar en detalle, que ustedes habrán hablado, porque a veces dicen, bueno, que se elimina la repetición, que no sé qué. Eso podría ser parte de otra charla, porque todo ese tema de la cuestión de la repetición está en discusión en muchos países del mundo. Hay países del mundo donde no hay repetición, ¿no? Y acá se ha hablado muchísimo, se ha hablado hace muchos años, pero es la primera vez que se pone en práctica, o se va a tratar de poner en práctica ahora, que es que en algunos niveles, no en todos, se elimina la repetición, ¿no? Y se suplanta por unos mecanismos compensatorios de acompañamiento que, hay que decir la verdad, tampoco son nuevos, porque eso de la recuperación y qué sé yo. Tutorías. Tutoría, recuperación, con distintos nombres siempre ha habido. Yo de esto no les podría hablar más porque la verdad que lo tendría que estudiar un poco mejor, pero me parece que se entra como en demasiado detalle además, ¿no? Pero en realidad hay que ver en la práctica cómo funciona. No me parece que esté pensado para un facilismo, ¿no? Para decir, bueno, todo el mundo pasa, estudiar, no estudiar, pasas igual. Es una crítica un poco burda que se hace. Porque en realidad eso después vemos que no es así. Porque en un momento, cuando termina cada tramo, que es una palabra nueva que se usa ahora en la transformación educativa, hay un momento que sí, que establece como un parate, digamos, de alguna forma, donde ahí sí, digamos, el estudiante tendrá que volver a recursar, en realidad no todo, que eso es algo que me parece también que está bueno, que en lugar de tener que, como estaba el reglamento hasta ahora, que si no salvaba hasta 4 materias, 5 materias, recursaba todo, en realidad el estudiante, un poco con el objetivo también de no desanimarlo, etcétera, etcétera, las materias que salva las tiene. Es como si tuviera un depósito de materia salvada, ¿no? Y en realidad, si tiene que volver, vuelve a las que no logró aprobar, ¿no? Que podemos decir que es positivo, bueno, de alguna manera teniendo en cuenta el drama del abandono, ¿no? Deserción, algunos dicen expulsión, bueno, el nombre que queramos darle, que la gente arranca y después abandona. Después, vamos a decir, no sé si abandona, lo expulsan o como sea, que la gente arranca y al final del año no está mal. ¿Qué digo al final del año? Cuando terminan las vacaciones de julio ya no está mal. Hay que ver lo que son los grupos en los liceos públicos, como la población de ta. Uno termina con poquitos grupos, ¿no? Bien. Y lo último que quería decir también es que es una cuestión ya más como se puede decir a nivel, está relacionado, pero es más como a nivel ideológico, ¿no? Ellos dicen, bueno, se genera un sujeto acrítico, un mero instrumento, un mero trabajador, poco menos que un robot al servicio de las empresas. Bueno, en realidad no, porque vimos, por ejemplo, que una de las competencias, ¿se acuerdan que cuando hablamos de las 10 competencias de las que habla el marco curricular nacional? Habla del pensamiento crítico, ¿no? Y ya muy al detalle dice, ser capaz de elaborar pensamientos, ser capaz de escuchar las opiniones de otros, ser capaz de fundamentar lo que uno está diciendo, de rebatir en un ámbito de respeto, todo lo que uno puede pensar que es un pensamiento crítico, una persona que piensa, ¿verdad? Y después también se habla de que, no te había un cartel contra la reforma que decía menos individualismo y más cooperación. Esas cosas que ponen ahí, ¿qué quiere decir? Sí, uno puede estar de acuerdo con eso, obviamente, mejor cooperar que ser individualista, pero tampoco, porque acá hablamos yo había citado
habla de una competencia en relación con los otros, ¿no? Donde habla, bueno, también que el liceo sea, o que la educación, no solo el liceo, digo, en general la escuela, sea un ámbito de convivencia, saber convivir, saber disentir, saber tolerarse, saber, etc. Y también me parece que la competencia, todas esas competencias de ciudadanía, que hablaba de ciudadanía global, ciudadanía local, ciudadanía digital, todas categorías de ciudadanía que hay ahora, también van claramente como a la vida en sociedad. No estamos diciendo vamos a construir sujetos egoístas, individualistas, me importa progresar yo y lo demás no me interesa nada. No, creo que también se tiene en cuenta el aspecto, vamos a decir, del ser humano en comunidad, ¿no? En comunidad, incluso desde lo local hasta lo global, habla de todo, ¿no? Bueno, más o menos, ahí sería... Bueno, muy bien, agradecerte nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Nos ilustraste a todos. Vamos a comenzar una serie de preguntas en un tema que es Que no sé si podré responder. complejo Seguramente muchas no. y que la verdad tenemos que saber porque se está debatiendo en estos instantes. No sé, ahí alguien quiere preguntar algo. O decir algo, porque O decir algo, aportar algo. Que yo no hablé. Ahí Alicia, No, allá dale, pidió la por mano, favor. levantó la mano. Bien, como Fuerte. como docente de larga data y ya casi para jubilarse, lo que más se ha notado, o por lo menos que lo hemos hablado con algunos colegas a veces cuando estamos en facultad y eso, y en distintas facultades, no porque sea facultad pública o privada, en los ambientes, que se nota cada vez más el deterioro. Si bien, vamos a decir, hay un espacio, que por supuesto ya es pasado, en el que no es que se tratara de andar con un látigo, pero el estudio formal, el estudio cotidiano se dejó. Y entonces les ha costado mucho más a los alumnos, incluso a nivel de facultad, poder razonar. ¿Sí? No estoy en contra. La utilización de la tecnología, etcétera, que facilitó muchísimo, porque uno hace de repente toca una tecla y le sale una carta ya hecha. Eso ha impedido que ellos puedan razonar. Y les cuesta muchísimo el razonamiento. No saben aplicar. Y estoy hablando también de gente que está en facultad. Por supuesto, la idea del aprendizaje en competencia les ayuda, porque van a tener que pensar, van a tener que desarrollar para llegar a solucionar una situación concreta. Pero hubo, a mi gusto, no digo nada, un poco de exceso de uso de la computadora. Y entonces se han perdido el gusto por la lectura, el gusto por razonar, porque en realidad, y además los alumnos a nivel de facultad nos han dicho, profesora, si todo está en la computadora, si todo está en la red, bueno, pero eso ustedes lo tienen que tomar e incorporar. Y esa incorporación no, durante algún tiempo, no quiero ser tan nefasta ni nada por el estilo, se perdió. Entonces, lo que ya había notado hace tiempo era, y bueno, con la pandemia ni les cuento, de eso tenemos de todo, ¿sí? Porque desde que los alumnos, divino, Zoom, descubrimos el Zoom, estábamos todos fascinados, mis alumnos, 40, y no es porque de repente, pero porque les pasaba a otros colegas también, yo puedo ser aburridísima de repente para dar clase, y entonces se me duerme, pero
pasar lista, ni les cuento. ¿Entendieron? ¿Pudieron captar lo que les dije? Claro, la respuesta inmediata no se da, a pesar de que la tecnología es rápida. Entonces de repente cuando uno les preguntaba o alguna cosa, por allá a los 20 minutos me decían sí. Una clase de 50 donde los activos son 3. Y una señora incluso mayor que era un encanto, que la adoramos prácticamente los docentes del grupo, porque era la única que con empeño seguía. Y uno les decía, a ver, vamos a hacer, y vamos a aplicar la competencia. A ver, si tenemos este caso, ¿cómo lo armamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? Trabajen en equipo y después, bueno, ¿y cómo les está yendo? ¿Están ahí? Y por allá de repente uno decía, sí, profe. Ah, gracias. Entonces, se perdió también ese vínculo educativo, en cierta forma. Creo que ha sido muy bueno el aporte de Alicia. Mirando las caras de todos acá, compartimos lo que tú decías. A ver, Pedro, que pidió la palabra, le vamos a pedir brevedad en los comentarios y después sigue Julito Canizo. En realidad son 2 comentarios y 2 preguntas. Una que es que es genérica, que es la oposición a esta reforma que se está haciendo. Es automática, como fue automática todos los intentos de reforma a lo largo de los años y las décadas. Eso ya es un reflejo condicionado. Por algo Tabaré Vázquez, cuando hizo lo del plan Ceibal, lo hizo por fuera de la estructura, justamente para no tener que lidiar con esa oposición. La otra cosa, y que tiene mucho que ver con lo que dice Alicia, es esa pérdida de la lectura, y entonces ahí engancho que es una cosa que viene. Hoy los niños cuando quieren pasar una cosa hacen así, como si fuera una pantalla. Hacen el gesto como para pasar. Desde bebés. Desde bebés. Ya nacen. Son chiquitos también los deditos. Entonces, mi pregunta, las 2 preguntas son, una, dentro de esta reforma educativa, ¿está planteada la incentivación de la lectura? ¿Tenés idea? No. No sé porque, tan en detalle. No sé. Esas Porque, son las competencias que marcan el docente, digamos, ¿no? está bien, pero digo, pero de alguna forma, más en alguna la pregunta es si de alguna forma, lo que me interesaba saber es si de alguna forma está enfocada la cosa como para incentivar la lectura, que además basta ver las faltas de ortografía que se hacen para darse cuenta que la gente lee cada vez menos. Cuanto más lees, menos falta de ortografía se hace. Obvio. Y la otra pregunta es que, o sea, esto es producto un poco también de los resultados de las pruebas PISA, que hacen hincapié justamente en el tema de resolver problemas. A mí me parece que las pruebas PISA, bueno, que es un método una forma de evaluación, ya sabemos, estandarizada, bueno, y como los resultados que se obtenían eran francamente negativos y progresivamente negativos, es una de las muestras más de que, bueno, algo no funcionaba, específicamente, en la educación media, ¿no? Y que era necesario, porque yo no hablé de eso, pero obviamente hay una unanimidad en el sentido de que el diagnóstico que se hacía de la educación, especialmente la educación pública, era negativo, ¿no? A pesar del aumento en el presupuesto, a pesar de todos los pesares, por alguna razón no se obtenían resultados, ¿no? Lo que, gobiernos anteriores, incluso del Frente Amplio, hablaban de la necesidad de la reforma,
La reforma, bueno, que diga ahí, yo creo que es una cuestión de instrumentalización política que le hizo imposible, porque seguro era de alguna manera, o sin de alguna manera, ir contra los sindicatos, ¿no? Porque también las cosas hay que decir. Históricamente, a mí también me cuesta, también hasta me duele decirlo en mi condición de docente, los docentes son un núcleo muy conservador en relación a las reformas, en el Uruguay y en todo el mundo. Por varias razones puede ser, ¿no? Pero, bueno, uno de los que le hicieron la vida más imposible a José Pedro Varela fueron las maestras de su época, ¿no? Sí, tal cual. La Iglesia Católica por un lado, pero era por una cuestión más ideológica, y la maestra, porque hay una cuestión que en aquella época no le llamarían zona de confort, pero ¿qué es eso? No, bueno, no me muevan mucho de lo que estoy haciendo, no. Y siempre una gran resistencia. Yo me acuerdo, porque de alguna manera estuve, porque trabajé en eso. ¿Se acuerdan cuando la época de Rama con los SERP, que no fue una reforma educativa global, fue simplemente tratar de abordar un problema concreto que no había profesores titulados en el interior? Entonces creó los centros regionales de profesores. Y aquello también fue la debacle, o sea, que ustedes se acordarán. Todo lo que se dijo de los SERP, todo lo que se dijo. Y no pasó nada, en realidad. Los SERP tuvieron un impacto muy bueno, surgieron egresados, tanto es así que después vinieron los gobiernos del Frente Amplio y no lo cerraron. Ahí están los SERP vivitos y coleando y tienen alumnos y todo bárbaro. Digamos, hay esa cuestión siempre de la crítica a algo nuevo, y con mucho tremendismo, ¿no? Porque yo me acuerdo de los SERP, que ya les digo, no tenía la dimensión que tiene esta reforma, que es algo mucho más global, también fue muy resistido. Fue muy resistido. Por eso lo de la resistencia, digo, me parece, hay que tener argumentos, pero es esperable la resistencia. Resistencia de todo tipo. Resistencia, yo leo bastante en La Diaria, el suplemento de educación, y también, y muchas veces hay argumentos que están interesantes, pero muchas veces los argumentos son muy flojos, viniendo de gente que además son de la educación, porque es bastante especializado, ¿no? He contestado, me han contestado. Pero sí, porque también me parece que es un campo que no hay que dejar no hay que dejarlo libre. No hay que dejarlo, porque si no es un monopolio. Hay un solo pensamiento, ¿no? Y entre algunas críticas que puede haber, que pueden estar buenas, porque está buena, el propio Robert Silva lo dijo, esto no está escrito sobre piedra. Se verá, como todo, a medida que va. Una de las críticas que se hace, por ejemplo, que era esperable que sucediera. Hay un tema con la instrumentalización de cosas, pero bueno, siempre hubo. Yo qué sé, que no hay suficientes tutores o que no hay, pero yo pienso que, capaz que soy muy optimista, que son cuestiones que se irán acomodando en la práctica. Pensá que esto empezó hace un mes. No se puede pedir a una cosa que empezó hace un mes y tan radical, además, porque la verdad que fue muy radical esta cuestión, que funcione todo sobre rieles desde el primer instante. Pero lejos está de como se dice, es un caos. No hay tal caos, no hay ningún caos. Una cosa que se van acomodando, sí, hay cosas que hay que mejorar, pero me parece que tiene más que ver con la gestión, ¿no? Que con el hecho en sí de la reforma, ¿no? Vamos a seguir ahí con Julio. Sí, quedé un poco ahora descolgado porque yo vuelvo un poco con lo que había dicho ella del tema de que la gente no razona. Dos cosas. Una, me acuerdo, yo era docente de matemáticas en la Facultad de Ciencias Económicas hace muchos años y muchas veces tiraba cosas y trataba de que razonaran. Y entonces venían y me decían, pero Julio, yo quiero la receta. Estoy hablando de hace como 20 y pico de años. Yo quiero la receta. O eso es peor. Hoy es peor. Yo creo que la computación creo que nos ayudó en muchas cosas y en otras nos volvió más brutos. Porque el uruguayo sobre todo se caracterizaba porque cuando había un problema, en el tema laboral estoy hablando, ¿no? Que había un problema, siempre usaba la cabeza y usaba la inventiva para buscarle la vuelta y con los instrumentos que tenía hacerlo funcionar. Ahora no, ahora el sistema no me deja. Esa es la muletilla.
es tremendo. Entonces va un poco lo de ahí, lo de razonar. Y yo creo que es fundamental que se les enseñe a razonar. Y creo que se está perdiendo a todo nivel. O sea, creo que se perdió a nivel educativo de ella, pero a nivel laboral. O sea, la frase esa del sistema no me deja. Es tremenda, porque es decir, no, mirá, yo no sé resolver esto. Entonces, ¿para qué estás ahí? Para eso poner un robot que apriete una tecla. Entonces... Es que no tienen capacidad de crítica, como para darse cuenta si eso está bien o está mal. Dice que disculpe que se tuvo que ir, pero dejó a la hija solita. Tranquilo. Celso, Lima, allá en el fondo. Bien, no, trataré de ser breve, pero esta discusión es bastante larga porque tiene su tiempo. Mi gran experiencia es en la educación no formal y hay cosas que en la educación formal se han ido resolviendo por la propia forma en que se maneja, que veo que, digamos, sé por experiencia que en general en la educación formal hay dificultades. Una dificultad grande que hay es la visión que tiene el docente sobre su trabajo. En general, digo en general porque no todos piensan así, creen que su trabajo es dar clase, o sea, dar horas de clase, le pagan por horas de clases, de alguna manera adapta el programa a las horas de clase. Y, digamos, pierde de vista cuál es su función como docente, que es que el niño aprenda lo que tiene que aprender en el momento que tiene que aprender y que lo aprenda en felicidad. Y esto a veces es difícil de cambiar en la rutina general de la educación. En la educación no formal hay un equipo técnico docente que es el responsable. Entonces, allí sí aparece que tiene que aprender lo que tiene que aprender en el momento que tiene que hacerlo. Y si el niño no aprende, no es culpa del niño como en la educación formal, y digo en general, digamos no, hay casos que no es así, sino que es problema del equipo técnico docente. Si no aprendió, porque es problema del equipo, o sea, que no hicimos, que no lo logró. Y ahí empieza un poco el tema nuevo de las competencias, o sea que de alguna manera lo de la repetición. ¿Por qué? Porque si no aprendió, no es problema del niño, no es problema del alumno, es problema del centro educativo. Por otro lado, en general, la rotación de los docentes en la educación formal es un gran problema. Un gran problema, es uno de los problemas. Que en la educación no formal, como es un equipo estable, eso va generando, digamos, un vínculo entre los docentes, saben que son responsables colectivamente del resultado y las cosas funcionan mejor. Digo esto un poco para saber que también la reforma se puso en marcha, pero no va a ser fácil que camine en el tiempo, porque hay un tema de cómo se ve el docente a sí mismo. Quiero Digamos, presentar un quiero poco. cortar por acá porque si no sigo y... Celso Lima lo conocimos en el siglo pasado o a inicios. En el siglo pasado, podemos decir. No lo digas así que Con suena... Ruperto Long visitando el barrio Borro. Y me acuerdo de una frase que le preguntamos, porque era una institución que atendía a muchos niños con necesidades básicas insatisfechas. Y que había que enseñarlos y que había que educarlos. Y él, me acuerdo una frase que dijo que acá los niños vienen, no recuerdo si fue el orden, pero creo que no importa. Acá los niños vienen a aprender, a jugar y a alimentarse. Porque era eso lo que se estaba precisando ahí. Y créanme que lo vimos durante varios años recorriendo esos lados que íbamos ahí, que pasábamos muy bien y todos veníamos
con el corazón más abierto y dispuesto y con la mano tendida a hacer todas esas cosas. Así que yo le quiero agradecer porque me acuerdo de sus palabras que me quedaron. ¿Algún aporte más? No, de paso, ya que está el compañero que dijo eso, la educación formal ha tomado muchos elementos de la educación no formal. Especialmente esa cuestión, lo que decía toda la parte de la cuestión afectiva, de la contención, de la importancia. Digo, porque históricamente la educación formal estaba muy relacionada solo con el conocimiento, ¿no? En cambio la educación no formal, como tiene una visión más abarcativa, pero especialmente en bueno, lo que llaman las instituciones de contexto, o sea, desfavorecidos, más vulnerables, etcétera, han tomado muchos elementos de la educación no formal. O sea que la educación no formal ha enseñado a partir de esa visión que es más abarcativa, más del ser humano en su necesidad no solo material, ¿no? Espiritual, de todo tipo. O sea que se ha dado eso. ¿No? Que antes incluso la educación no formal era vista como algo un poquito más como de segunda. Y ha cambiado muchísimo esa visión. Ha aportado. Lo de la competencia, por ejemplo, que lo mencionaba Aristimuño en este tema, digamos, en la educación privada, formal, en el Uruguay, hace mucho que se da, Sí, o sea, exactamente, la sí, autoridad, digamos, de Sin alguna duda. manera, cuando les presentaron el programa, algunos directores, que los conozco, dicen, bueno, pero esto nosotros ya lo venimos enseñando hace mucho acá. Es verdad. O sea, digo porque hay que seguir trabajando en esta línea, pero saber que, digamos, no es mucho lo que hay que innovar. O sea, en el Uruguay tenemos ya mucho camino adelantado. La educación privada, formal, y la educación no formal han hecho un recorrido estupendo en el Uruguay, que yo creo que es lo que tiene que inundar un poco a la educación pública hoy. Muy bien. Muy bien. Yo estoy No sé plenamente de si acuerdo. alguna palabra... Estaría bueno que aparte de todas las visiones que tenemos acá nosotros, ahí hay una persona joven que va al liceo, que es su punto de vista, a ver qué tal ella puede decir. Muy bueno. Me parece que Muy estaría bien, muy muy bueno buen aporte. ese aporte. ¿A qué liceo va? Ella va Al Liceo 15 Liceo de 15. La Rosena. ¿Y qué año estás haciendo? Tercero bachillerato. En mi opinión, desde mi punto de vista, es real que debido a la tecnología y todo lo que son las redes, como que los jóvenes van por el lado fácil, que son ir por la tecnología. Y personalmente yo opino que los libros son una fuente mucho más confiable que lo que son varias redes, pero tengo compañeros que me dicen ¿cómo vas a leer todo eso? ¿Cómo vas a hacer todo eso si lo buscas y ya está? Y es así, y así son muchos. He tenido muy pocos compañeros que han opinado como yo y que leen y todo eso, pero son muy pocos. Y otra cosa que comparto es que, por ejemplo, cuando en una clase hay 35 alumnos, por ejemplo, y de un parcial solamente pasan 2 o pasan 3, ya no es un problema de los alumnos, sino que ya recae en el docente. Mismo por experiencia propia, que por suerte yo fui una de las 3, pero muchos compañeros que yo sabía que ellos estudiaban, que les iba bien, perdieron el parcial con 3, con 2. Y entonces eso ya recae en lo que es el docente, en cómo es el trato con el alumno, en cómo él transmite lo que quiere decir y todo eso. Más o menos es eso. Sí, una cosa, me está avisando Juan Gavito Soli que está viniendo
para acá. Lo vamos a esperar. Le hacemos el aguante. Mandarle un mensajito ahí, le hacemos el aguante. Yo me tengo que retirar porque tengo unos compromisos con el trabajo, que uno cuando trabaja en el deporte, trabaja de lunes a viernes y sábado y domingo es cuando hay más deporte y las jornadas son largas. Pero vamos a esperar a Juan Gavito, ahí Pedro que le haga la presentación. Juan Gavito lo conocemos también desde hace muchísimo tiempo, un hombre que ha estado en la cabeza pensante de lo que es la educación en el Uruguay desde hace mucho tiempo, un hombre preparado para todo esto, que es un amigo que está dispuesto siempre a aportar sus conocimientos. Así que los invito a seguir estando acá. Pero usted ya se va, ¿no? Yo ya me porque tengo... me gustaría que hable un poco usted, porque usted... No, escuche, no. Tengo un compromiso que estoy ya en falta, sí. y se me van y bueno, lo tengo